seguridad industrial en las industrias alimentarias. Reciban un saludo cordial de parte de nuestro director, el ingeniero Álvaro Gamarra Arteaga, director del CITE Agroindustrial Huallaga, y de nuestros colegas especialistas en cacao, en diseño de plantas, en proyectos de laboratorio de microbiología y fisicoquímica y la parte administrativa. Hoy vamos a tocar un tema muy importante referente a la seguridad industrial, ¿no? Todos venimos trabajando en la parte industria alimentaria. Sabemos que existen normativas o decretos del cual se respaldan, y a ello tenemos que adecuarlo también a la industria alimentaria. Con la seguridad industrial, lo que nos va a ayudar es prevenir, ¿no?, los accidentes que se puedan suscitar dentro de las labores, dentro de una institución, de una empresa, debido a todas las causas o actividades de producción que surge o que venimos realizando día a día, ¿no?, dentro de una área o eh, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, con esta seguridad industrial vamos a tratar sistemáticamente una prevención de algunas lesiones o accidentes que puedan suscitar en el trabajo. El día de hoy tenemos la invitación, el placer de contar con el ingeniero Henry Dávila Barrutia. Él es ingeniero en industrias alimentarias e ingeniero civil. Él está trabajando en todos estos temas, estando día a día para poder contar con una buena seguridad industrial. Es una parte muy importante para generar cero riesgos, ¿no? Cero riesgo. Para generar este cero riesgo, lo que tenemos que hacer es prevenir estos accidentes o estas lesiones que se puedan suscitar. Ingeniero Henry, le doy pase para poder iniciar. También agradecerle por parte del equipo del CITE Agroindustrial Huallaga por el apoyo que está brindando para poder transmitir a nuestras unidades, a nuestros empresarios, a nuestros profesionales, a nuestros colegas. Bien, muchísimas gracias. Le estaría dando pase al ingeniero Henry para continuar con esta importantísima charla, ¿no? Seguridad industrial en la industria alimentaria. Ok. Buenos días. Les saluda cordialmente el ingeniero Henry Dávila Barrutia. Gracias a la invitación del CITE hacia mi persona por confiar en esta importante charla sobre seguridad industrial en la industria alimentaria. Básicamente lo que se va a tratar en esta charla va a ser sobre, de repente de manera introductoria, una parte de cómo se construye o cuáles son los elementos estructurales de una fábrica o de una empresa o industria, ¿no? Y seguidamente vamos a ver sobre lo que es la seguridad industrial, que se basa más que todo en la seguridad del personal que labora en estas fábricas, ¿no? Bueno, vamos a empezar definiendo lo que son términos de edificios industriales, ¿no? Dice, son aquellos destinados a contener en su interior los diversos equipos industriales y maquinarias de producción, como almacenes, depósitos, talleres, vestuarios y otras facilidades que forman un conjunto industrial. Como ya es sabido por todos, un edificio industrial prácticamente es una fábrica, ¿no? Y si vamos a tratar de industrias alimentarias,
prácticamente es una fábrica de procesamiento de productos alimenticios, ¿no? Bueno, dentro de las áreas de construcción, ¿no? ¿Qué áreas se puede contener, ¿no? Los edificios industriales, por lo general, son utilizadas para la producción, venta o almacenaje de productos. Es por ello que la mayoría de ellas contiene distintas áreas de trabajo como son, ¿no? Oficinas, laboratorios, producción, almacenes, depósitos, talleres, vestuarios, sanitarios, áreas de enfermería, seguridad industrial. En algunos casos, dependiendo de la magnitud de la fábrica, ¿no? Cuerpos de bombero, áreas de recreación, estacionamiento para vehículos, abastecimiento de agua, eh, incluso cuartos o depósito de basura o de residuos sólidos, ¿no? Generación de energía, subestación eléctrica en algunos casos cuando las empresas o las fábricas son alejadas de la ciudad, sala de caldera, centros telefónicos y así, ¿no? Sucesivamente. Dentro de la construcción de los edificios, prácticamente, estos edificios, muchos están construidos, ¿no? Con distintos tipos de materiales estructurales, más que todo elementos estructurales, fundaciones o comúnmente llamado también cimentación o zapatas. También contiene vigas, cerchas, columnas, pisos, entrepisos, techos, paredes y muros, puertas y ventanas, rampas, escaleras, espacios libres, todo respondiente a la construcción de un edificio, ¿no? Factores importantes para la fabricación de un edificio industrial. Básicamente se engloba en tres factores, ¿no? Que es iluminación, acústica y control de ruidos, los colores dentro del edificio industrial. ¿Por qué? ¿Con qué fin esto? Para más o menos dar una mayor utilización o mayor funcionamiento operacional a los que van a laborar en los edificios, ¿no? O en las fábricas. Dice, debemos asegurar, dice, tener espacios bien iluminados para evitar accidentes y incomodidad al momento de trabajar. Ventilación. Dice, los edificios tienen que tener lo suficiente ventilación para no provocar fatiga a los, más bien brindarles un ambiente de trabajo confortable. Acústica y control de ruido. Debemos asegurarnos de no permitir el ruido en escalas que se tornen molestas para vecinos de la planta y hasta los trabajadores de la misma. Disposición de desperdicios. Tratar de tener dónde botar, ¿no? Los distintos tipos de desperdicios de la planta para no generar contaminación y así contribuir con el medio ambiente. Los colores dentro del edificio industrial hacen sentir un ambiente agradable, incentivar al trabajador. Sin embargo, se han normalizado algunos colores en las plantas para formar algunas situaciones de espacio especial, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Servicios primordiales para el funcionamiento de una edificación industrial. Básicamente tenemos que tener un abastecimiento de agua, tenemos que tener suministro de energía eléctrica, suministro de combustible, ya sea gas o petróleo, ¿no? Y aire comprimido, que acá más es eso, como decir aire acondicionado, dependiendo de la funcionalidad de la fábrica. En algunos casos puede ser aire acondicionado en frío o calefacción también. Elementos de una edificación industrial. Dentro de una fábrica siempre vamos a encontrar estos elementos, ¿no? Vamos a encontrar equipos, maquinarias, baños y vestuarios, almacenes y depósitos, y en algunos casos incluso oficinas, ¿no? Área de construcción de una edificación industrial. Las que más usadas, ¿no? Son aquellas áreas libres, comunes, que integran un complejo industrial. Entre ellos tenemos, ¿no? Lo que ya les mencioné, oficinas, talleres, depósitos, laboratorios,
sanitarios, vestuarios, área de producción. Dentro del abastecimiento de agua también no tenemos que tener abastecimiento de agua, una planta de tratamiento, generación de energía, sala de calderos, eh, y lo que nos interesa, ¿no? De repente contar con un área de enfermería para lo que es ver la seguridad del trabajo, de los trabajadores, la seguridad industrial, estacionamientos, ¿no? Y en algunos casos incluso hasta la compañía de bomberos también tiene su oficina, ¿no? Eso ya dependiendo de la magnitud de la fábrica, ¿no? O del edificio. Orientación y ubicación de los para edificación industrial, dice. Acá dice, existen ciertos parámetros, ¿no? Como podemos ver, dice retiros exigidos por las normas municipales. En algunos casos está normado que las empresas productoras, ya sea de distintos productos, y si vamos a hablar de alimentos, eh, recomiendan siempre no estar en una zona donde no existe contaminación, una zona o una ubicación que no esté cerca al río, ¿no? Y así con esos parámetros, o sea, están normados dependiendo de el lugar donde se encuentra, ¿no? Y centro de consumo de servicios, acceso a viabilidad interna, orientación con respecto al sol o el viento, en algunos casos se toma en cuenta incluso para el diseño y ubicación de las plantas, la ubicación del sol, algunos dicen, ¿no? Con vista al sur, dependiendo también del producto que se va a sacar. Seguridad en las edificaciones industriales. Acá ya estamos entrando básicamente a lo que es la seguridad industrial, ¿no? Digamos, ya tenemos ya nuestra fábrica construida o nuestra planta, pues ahora lo que tenemos que ver es la seguridad para los trabajadores, ¿no? Dice, primordialmente se debe conocer los términos para determinar una situación en la industria. Se manejan términos como extintor, boca de incendios, equipada, incendios, explosión, fuga, derrames. También debemos saber qué sustancias y qué actividades podrían ser o podrían poner en peligro el bienestar del trabajador, ¿no? Muchas veces encontramos incluso símbolos que nosotros debiéramos conocer, ¿no? Incluso todos los trabajadores, más que todo para nuestra propia seguridad. Eh, Esto se tiene que dar de una capacitación o una inducción a los trabajadores al momento de ingresar a laborar a una fábrica, ¿no? Tenemos que saber las coloraciones, la señalítica que existe dentro del ambiente y así incluso poder prevenir accidentes, ¿no? Dice, además de los términos, debemos conocer señales, carteles que nos indican algo como lo siguiente, ¿no? Se puede ver en imagen, ¿no? Ciertas figuras señalíticas, que más adelante lo vamos a ver más profundo qué significan cada una de ellas. Dice, cosas que debemos saber dice, cuando se trabaja en una edificación industrial. Uno dice, uso de extintores en caso de emergencia. Ya, ¿qué es un extintor? ¿No? Un extintor es un aparato que contiene un agente o una sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre el juego para acción con una acción de una presión interna. Esta presión interna puede obtenerse por una compresión previa permanente por una reacción química o por liberación de un gas auxiliar. Existen en el mercado distintos tipos de extintores con distintos componentes o agentes, ¿no? Muchas veces por desconocimiento no instalamos bien de repente el extintor. Hay extintores, por ejemplo, para usos de oficina netamente para no poder dañar las partes eléctricas, ya sea de una computadora, que es donde su agente químico es el CO2. En alimentos mayormente se utiliza el de potasio,
el polvo químico, que es el más común usado en cualquier tipo de incendio, pero es contaminante, ¿no? Entonces hay que tener que diferenciar los extintores de acuerdo a la funcionalidad que se le va a dar en el ambiente de trabajo, ¿no? En el caso de alimentos es el acetato de potasio. Bueno, también en algunas empresas o fábricas existen mangueras de emergencia, ¿no? Estas mangueras están estratégicamente ubicadas en una o varias partes de la edificación para ser utilizadas en caso de una emergencia. También tenemos que contar con señalíticas, ¿no? Como salidas de emergencia dentro de la planta o la edificación. Y al menos una de estas salidas de emergencia que no son más que salidas rápidas para la edificación en caso de un incendio. También puede ser un derrumbe, un terremoto o cualquier otra actividad de riesgo que pueda suceder en el lugar, ¿no? Dice, cosas que debemos exigir en la edificación industrial para la protección del personal. Dice, es importante orientar al trabajador a respetar las normas que establece el Comité de Seguridad e Higiene Industrial y por ello que se les exige cierta protección personal como guantes, cascos, botas, tapaoídos, tapabocas, bragas u otras. Esto va a ser dependiendo del tipo de fábrica o del tipo de producción que se va a dar a la planta, ¿no? Dice, necesidad de conocimiento del proceso tecnológico para el diseño de una planta. Bueno, tenemos que tenernos en cuenta cuando decimos hacerse una planta, qué se va a producir, ¿no? De acuerdo a eso, se va haciendo el diseño, ¿no? La cotización se da al propietario que tiene diversas motivaciones. Dice, ¿para qué va a servir? Dice, está en función al tipo de productos a producir o a la validez del proceso tecnológico. Dice, ¿para quién vamos a hacer? Importancia que el conjunto industrial debe dar a las máquinas o al hombre. Acá, bueno, puse un flujograma, más o menos un flujograma de proceso, y de acuerdo al flujograma, entonces vamos a poder diferenciar nuestras distintas áreas de producción. Entonces, consideraciones diferentes al proceso que influyen en el diseño. Bueno, esto ya es factores económicos, factores humanos, factores ecológicos ambientales y factores estéticos. Son factores que se tienen que tener en cuenta para el diseño de una planta, ¿no? Cuando uno, digamos, quisiera emprender, hacer su empresa, quiere construir su planta, entonces tiene que tener en cuenta estos factores. Dentro de factores económicos, ¿no? Requerimiento mínimo compatible con el costo mínimo y gastos de la producción. Ahora, si tiene factores humanos, tener en cuenta factores psicológicos, fisiológicos y sociales que tiendan hacia el logro de la comodidad en el trabajo. Factores ecológicos ambientales. Dice, la planta constituye un agente de deterioro ecológico que debe tomar en cuenta un estudio de impacto ambiental. Y factores estéticos, que exista armonía en toda la planta, ¿no? A un mínimo costo. Ya, vamos a entrar netamente a lo que es el plan de seguridad, ¿no? Seguridad industrial, que es el tema principal en esta charla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto de un plan de seguridad? Está enmarcada dentro de la norma, incluso la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La Ley 29783. En este proyecto de seguridad y salud vamos a establecer durante la ejecución del presente proyecto las previsiones respecto a la revisión de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También establecen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. En aplicación al presente proyecto, ¿no? El proyecto de plan de seguridad, se elabora en toda empresa o en toda fábrica, tenemos que elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se va a analizar, ¿no? Los estudios, se va a desarrollar y también se va a complementar en todo lo que es previsiones contenidas en el estudio, ¿no? En función a un propio sistema de ejecución de obra. Para este estudio y del plan de seguridad se pretende cumplir con lo dispuesto en el reglamento de la Ley 29783
83, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y su decreto supremo, la 005-2012, ¿no? TR, que es el plan, es una modificatoria que se hizo. Y asimismo, ¿no? La aprobación del PESA, la elección. ¿Qué haces en mi baño? El audio, por favor. Ya, continuamos. Dice, unidades constructivas que componen la seguridad. Dentro de la ley de Sinarger, la 29.964, nos habla, ¿no?, sobre esta gestión de riesgo y desastres. También tenemos que tener en cuenta esa ley porque ahí cuando uno va a diseñar una planta, tenemos que tener en cuenta lo que es la gestión de riesgo y desastres para lo que es la gestión prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la construcción netamente tiene que ser una edificación, ¿no? En la charla anterior se trató sobre eso, cómo se hace una edificación, ¿no? Tratando más que todo la seguridad, evitando los accidentes, ya sea, o los riesgos, ya sea en caso de incendios o en caso de colapsos, ¿no? Entonces, las unidades constructivas, dice, son las siguientes. Dentro de lo que es obras civiles e instalaciones, ¿no? Compuesta por albañilería, carpintería, acabados, instalación de protección contra incendio, instalación eléctrica a baja tensión, instalaciones frigoríficas. ¿Qué tipo de riesgo, no? Existen riesgos profesionales y riesgos daños a terceros que pudiera suceder dentro de una edificación. A pesar de repente de tener una buena construcción, en cuanto para eso tenemos que estar nosotros prevenidos. Justamente estas charlas sirven para eso, ¿no? Pues dentro de los riesgos profesionales, en la albañilería, bueno, este es el caso de la construcción, ¿no? De la construcción, dice, puede haber, ¿no?, caídas de alturas, electrocutaciones, puede haber cauticaciones, salpicaduras, proyección de partículas, golpes producidos por manejo de maquinaria, herramientas y materiales, dentro del riesgo eléctrico, ¿no?, derivados dependiendo de la máquina que se está utilizando, riesgo de daños a terceros, ¿no?, presencia de repente de otras personas dentro de la fábrica, dentro de la construcción, puede ser caída del mismo, haber desniveles, hay caídas de objetos, atropellos, y así, ¿no? Dice, disposiciones mínimas generales en la edificación de una planta industrial alimentaria. Acá en este punto dice, ¿no?, tenemos que tener en cuenta, más que todo, vamos a ver ya la construcción de una planta industrial alimentaria, qué criterios se tienen que tomar. Tenemos ahí 16 puntos para poder tener en cuenta, ¿no?, todas las siguientes disposiciones, ¿no? Dice, las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que existan las características de obra en la actividad, las circunstancias y cualquier riesgo, y serán a la aplicación a la totalidad de la obra, incluyendo los puestos de trabajo de la obra en el interior y en el exterior de los locales. Como primera disposición, tenemos la estabilidad y solidez. Esto básicamente se refiere, ¿no?, que a las columnas, a las bases principales estructurales, ¿no?, que debe procurarse de modo apropiado y seguro la estabilidad de los materiales, ¿no?, y también de los equipos. También se tiene que ver los accesos a la misma, ¿no?, de con qué tipo de material está construido, y que el material resista lo suficientemente, ¿no?, para que así no pueda ocasionar o proporcionar equipos y medios apropiados para el trabajo, ¿no?, que se realiza de forma segura. Ahora, dentro de las instalaciones y suministros de energía, ¿no?, básicamente las instalaciones eléctricas de la edificación
deberían ajustarse a un dispositivo o a una normativa específica, cual ya existe esa normativa, ¿no? En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada. Las instalaciones deben tener también o deben proyectarse a realizar y utilización de manera que no empañen el peligro de incendio o explosión. ¿Qué quiere decir esto? Que las instalaciones tienen que estar empotradas o en todo caso de repente canalizadas para poder evitar que haya algún corte, ¿no? Circuito y puede haber de repente un accidente. También ahora, dentro de lo que es instalaciones de maquinarias y equipos, las instalaciones y maquinarias y equipos, ¿no?, de una planta deberán ajustarse a lo que está dispuesto en su normativa específica. En todo caso, a un salvo de disposiciones específicas a la normativa citada. La instalación de maquinaria y equipos debe satisfacer una condición que se señalan en los siguientes puntos, ¿no?, de este apartado. La instalación también debe incluir las herramientas, los manuales, si es con motor o sin motor, ¿no? Y deben estar proyectadas incluso y construidas de acuerdo a la funcionalidad que se les va a dar. Y entrar de alguna otra manera también a los equipos, dar un mantenimiento adecuado para que así poder evitar los accidentes. Tenemos también que tener en cuenta las vías y salidas de emergencia, ¿no? Estas vías y salidas de emergencia tienen que estar incluso señalizadas y todo trabajador en la empresa en la fábrica tiene que tener en cuenta y saber esto, ¿no? Y esto está enmarcado incluso dentro de la ley que se trató la clase anterior en el Decreto Supremo la 002 sobre ITSE. Ahí básicamente se hace o se construye o te exigen que se debe hacer los planos de evacuación, los planos de señalización. Entonces tenemos que estar dentro de eso en la fábrica para que todo trabajador tenga en cuenta esto. A la sobredetención y lucha contra incendios, ¿no? Existen varios sistemas, algunos de sistemas de alarmas, detectores de humo. Ahora último que están exigiendo es el sistematizado con control de sensores, ¿no? Tener buena ventilación, exposición de riesgos particulares. Dentro de lo que es exposición de riesgos particulares ya son cuando los trabajadores utilizan más que todo los equipos, las maquinarias. En algunos casos también tener en cuenta la temperatura, ¿no? Algunos equipos, por su misma funcionalidad, emanan de repente temperaturas, el cual puede causar daño, ¿no?, quemaduras a los operarios. Tener buena iluminación en las puertas, hay distintos tipos de puertas, ¿no? Puertas de emergencia, puertas de evacuación, puertas de salida, ¿no? Incluso puertas de ingreso de material. Esto va a depender de la distribución de la edificación, ¿no? Ahora, lo que es vías de circulación y zonas peligrosas, esas tienen que estar señalizadas para que los trabajadores puedan conocer a qué tipo de peligros están sometiéndose, ¿no? Si logran, por eso hay que señalizar las zonas peligrosas. Bueno, el espacio de trabajo tiene que estar bien conocido, señalizados, más que todo con nombres, ¿no? Digamos, dónde quedan los servicios higiénicos, dónde quedan las oficinas administrativas, dónde queda la sala de producción, laboratorio, auditorios, dependiendo de la edificación, ¿no? También tener de repente algunos conocimientos en lo que es primeros auxilios, ¿no? Conocer dónde quedan los servicios higiénicos, instalaciones eléctricas y disposiciones varias. Acá vamos a entrar ya al tema de lo que es seguridad industrial, ¿no?, dentro de la industria alimentaria. A manera de introducción, dice, una organización es muy importante tomar en cuenta
el aspecto de sus integrantes a través de conocer su estado de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, dice, abarca el bienestar físico, mental y social para llegar a pleno desarrollo del individuo. Si los trabajadores no se sienten bien, su trabajo no será eficaz, creando así un círculo vicioso. Se tiene en cuenta también que al aumentar la mortalidad dentro de la organización, hace que los empleados se ausenten de sus puestos y acarreen gastos para la organización, lo cual implica una baja de producción que no presenta beneficios y por ello se necesita de una seguridad e higiene industrial eficiente para mejorar el estado de la organización y preservar la integridad física de los empleados en una actividad diaria. Entonces, seguridad industrial. ¿De dónde viene esta seguridad industrial, no? Dice, la palabra seguridad industrial proviene del latín securitas, que quiere decir cualidad o calidad de estar sin cuidado, y industrias, que es laboriosidad. Entonces, teniendo esta premisa, podemos decir que la seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga a minimizar los riesgos en la industria. Por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores y su monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgo. Entonces, si la seguridad industrial es un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo o que está expuesto a los trabajadores en el ejercicio con el motivo de su actividad laboral. Entonces, para esto tenemos el objetivo, ¿no?, principal, que es salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas tanto a que las proporcionen las condiciones para el trabajo como a capacitarlos y adiestrarlos para que se evite, dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales. Ahora, ¿qué es seguridad? Dice, es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas, ¿no? Entonces, con esto tiene el objetivo de establecer normas y procedimientos poniendo en práctica los recursos posibles para conseguir la prevención de accidentes y controlando los resultados obtenidos. ¿Qué es higiene? Se conoce como higiene al conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolos de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. ¿Cuál es el objetivo de la higiene? Eliminar las causas de las enfermedades profesionales, reducir efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos, prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones, mantener la salud de los trabajadores, aumentar la productividad del medio de control del ambiente de trabajo. Entonces, seguridad industrial, ¿no? Acá se hace un flujograma más, ¿no? Existen normas. Más adelante vamos a ver las normas. Existen objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal? Minimizar los accidentes dentro de la industria. ¿Y cuáles son estos accidentes? ¿No? Para evitar los accidentes incluso, ¿y cuáles son? Para evitar accidentes, orden y limpieza, ¿no? Mantenimiento de los estándares de seguridad. Condiciones, conocer las condiciones peligrosas, ¿no? Y si existen, hay que corregirlas o dar aviso.
si tenemos una herida mínima, ¿no? Acudir al servicio médico o botiquín. Utilizar elementos de protección personal, que es lo principal. En el caso de alimentos, pues, siempre, bueno, dependiendo del tipo de producción que se va a hacer, si se va a trabajar, por ejemplo, en una planta de carnes, donde vemos ahí la cadena del frío, tenemos incluso de repente los pisos resbaladizos, entonces hay que utilizar un tipo de zapato para evitar ¿no? que el personal se resbale, ¿no? Si se va a procesar, por ejemplo, en el caso de elaboración de néctares, de jugos, donde tenemos que hacer hervir de repente el producto, la materia prima, entonces tener en cuenta ahí que nos podemos quemar, ¿no? Dicen, ahora, no usar máquinas o vehículos sin estar autorizados para ello. No distraer. Entonces, teniendo la premisa de lo que es higiene y seguridad industrial, prácticamente vamos a contrastar ambos, ¿no? ¿Qué es higiene y seguridad industrial entonces, no? Dice, conjunto de normas, procedimientos y estrategias destinados a preservar la integridad física de los trabajadores en el ejercicio de su actividad laboral. Conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir causas de los riesgos en el trabajo o que estén expuestos los trabajadores en el ejercicio o como laboral. Higiene y seguridad entonces. Como un estado, dicen, en el que se excluye la influencia de aquellos factores que pueden provocar accidentes, deterioros, enfermedades generadas por la actividad laboral. Como una actividad, se desarrollan como el objeto de alcanzar un estado relativamente seguro de las condiciones de trabajo y como filosofía de trabajo, parte de considerar la seguridad e higiene como un factor directamente incluido en el proceso del trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la seguridad industrial, no? Dice, el objetivo es mantener unos niveles elevados de calidad de vida dentro del ambiente laboral, garantizando la seguridad y la vida misma del personal que ahí labora. Lograr las metas específicas, generales, Ingeniero a niveles... Henry, disculpe que le corte. ¿Podría ¿Sí? proyectar su diapositiva, por favor? ¿Que no se está viendo? No. Ya, a ver un ratito. Gracias. ¿Se ve ahora? ¿Se logra ver la diapositiva? Sí. Sí, ahora sí. Ya, ok. Ya, a ver, estábamos en objetivos, ¿no? Bueno, estamos en, ya, lograr, dice, metas específicas generales a niveles individuales y organización de lo que se ha planificado a través de un programa de seguridad excelente para garantizar los niveles más relevantes para los recursos humanos. Eliminar las causas de las enfermedades laborales. Las enfermedades laborales, más que todos, se basa o es lo que uno de repente por incomodidad dentro de las fábricas, los dolores que se puedan causar, el tener en cuenta la ergonometría, incluso al momento de sentarse, a eso le llaman enfermedades laborales, ¿no? De repente poca iluminación, no existe mucha ventilación y de alguna otra manera causa enfermedades. Reducir efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas
o portadoras de defectos físicos. Dice, prevenir el empeoramiento de enfermedades o lesiones. Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. Inspeccionar las áreas laborales, así como los materiales y los equipos. Establecer normas y procedimientos que permitan regular la higiene laboral, las condiciones de medio ambiente de trabajo y así como el empleo y uso seguro de las maquinarias, materiales y equipos. Básicamente estos son los objetivos, ¿no? Para tener una buena seguridad industrial, ¿no? Si se dan cuenta, más nos basamos a la parte de seguridad del trabajador, ¿no? Entonces tenemos también, dice, diseñar e implementar programas de capacitación y adiestramiento en acciones de prevención, auxilios y emergencias, ante alguna eventualidad de accidentes o enfermedades que atentan contra la higiene y la seguridad industrial. Asesorar a todas las áreas pertenecientes en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Conocer la necesidad de la empresa para poder ofrecerles la información más adecuada y orientada a solucionar. ¿Cuál es la función entonces de esto? No, de la seguridad industrial. Uno dice revisar y aprobar las políticas de seguridad. En este caso de revisar y aprobar las políticas de seguridad, toda empresa o toda entidad, por la normativa misma que nos exige, no tenemos que estar o tener una política de seguridad. Entonces, los dueños o los empresarios tendrían que tener en cuenta esto y hacer una política de seguridad dentro de su empresa, ¿no? Realizar inspecciones periódicas de seguridad, hacer un cronograma o un plan de cronograma, establecer como normas adecuadas de seguridad deben concordar con las disposiciones legales. Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad y asegurar sobre todo el problema de seguridad. Todo esto es básicamente la realización de un plan. También dice ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales, identificar los riesgos que existen contra la salud, ejecutar el plan de auxilio, de primeros auxilios, identificar y evaluar las condiciones y prácticas de trabajo con el fin de evitar accidentes. Desarrollar programas y métodos de procedimientos tendientes a evitar accidentes, asesorarse sobre problemas del medio ambiente, evaluar el medio ambiente y evaluar la eficacia de los programas. Entonces, importancia de la higiene y la seguridad industriales. Es necesaria para la prevención de las enfermedades profesionales a través de la aplicación de técnicas que actúan sobre los agentes contaminantes en el ambiente de trabajo. Acá en este es importante incluso para implementar lo más eficiente medios de producción en el trabajo bajo el mando de la administración que tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Dentro de las ventajas tenemos, ¿no?, reducir los riesgos laborales, así como disminuiría los costos de operación y aumentaría las ganancias. Controlar la observación y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la interrupción del trabajo efectivo. Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición de accidentes. Mejorar la calidad de vida del trabajador. Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad. Se crea un mejor ambiente laboral. Reducir el tiempo perdido por interrupción del trabajo, repercutiendo favorablemente en los tiempos disponibles de producción. Y crear un ambiente laboral con las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades, elevando de esta manera la productividad. ¿Y cuáles son las desventajas?
la ocurrencia de accidentes, son los indicadores inmediatos y además evidentes de las malas condiciones del lugar de trabajo. Dando el importante efecto a esto, la lucha contra ellos es el primer paso a toda actividad preventiva. La ocurrencia de accidentes también reduce temporalmente o definitivamente la posibilidad de trabajar, siendo un freno para el desarrollo personal del individuo. Y otra desventaja es las pérdidas generadas por la falta de programas de seguridad e higiene industrial, afecta negativamente a la economía de la empresa y involucra altos costos. Ya, es un accidente laboral. Dice, es la acción violenta de una fuerza exterior determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho que resulta de una lesión funcional o corporal permanente o temporal o a la muerte. Entonces, eso es un accidente, ¿no? Un accidente prácticamente es una acción que muchas veces de repente nos puede suceder, que puede ser de repente de forma leve o forma permanente, nos puede causar incluso lesiones funcionales, temporales o permanentes, incluso la muerte, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Dos puntos principales, ¿no? Causas humanas y condición de trabajo. Dentro de las causas humanas nos dice consecuencia de una acción o omisión del trabajador al vulnerar un procedimiento o una norma o una práctica segura previamente establecida. Acá podemos ver de repente las distracciones, cuando de repente el personal no está atento a sus funciones, ¿no? Y puede causar. Y dentro de lo que es condiciones de trabajo, son aquellas situaciones, características físicas o ambientales que son capaces de producir un accidente de trabajo. En este caso, de repente, ya no está tanto por el trabajador, sino es las condiciones de trabajo que se le pueden dar. De repente no existe buena iluminación o el piso existe demasiado, es muy resbaloso. En cuanto a manipulación de equipos, de repente el equipo no está bien calibrado, o incluso teniendo en cuenta ahora lo que es instalaciones eléctricas, puede haber los cables que están pelados, ¿no? Y esas son las causas de accidentes normalmente. Para causas inmediatas, dicen, operar sin autorización algún instrumento de trabajo. Dice, no respetar la señalización o señalización insuficiente del entorno. Abuso o el consumo de alcohol o drogas y condiciones inseguras de trabajo. Esas son las causas inmediatas, prácticamente. Debemos evitar todas esas causas. Accidente in itineren. ¿A qué se refiere esto? Más que todo esto es ya un accidente que pueda suceder fuera de la empresa, fuera de la fábrica, de repente en el transcurso de irse a cambiarse ya cuando termina la jornada laboral o cuando de repente está yéndose a su casa, ¿no? Entonces el accidente no pueda suceder, ya eso es un que no tiene nada que ver con la fábrica, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Es accidente de camino o de regreso al trabajo, dices, y ahí esto ya más que todo por ahí, ¿no? Ese ya es netamente del ser humano, ¿no? Exceso de velocidad, conducción con sueño, bajo efecto de sustancias, fallas mecánicas de repente en el vehículo, no respetar las señales de tránsito. Estos tipos de accidentes puede suceder ya fuera de la fábrica, de la empresa. Clasificación de accidentes laborales según la Organización Internacional, ¿no? De Trabajador, del Trabajo, dice, ¿no? Según la norma del accidente, según el agente, según el tipo de lesión, según la parte del cuerpo lesionada. Según la forma del accidente, ¿no? Podemos ver el accidente más que todo se da dentro de la fábrica por
según los agentes, qué tipo de, acá es contaminación que puede haber, de repente asfixia de un componente químico. Según el tipo de lesión, hay lesiones leves, lesiones graves, ¿no? Y según la parte del cuerpo, ¿qué parte del cuerpo? Nada, ¿no? Puede ser de repente la cabeza, el pie. Equipos de protección para accidentes y normas de uso. ¿Ya qué son los equipos de protección? Dice, son aquellos dispositivos de diversos diseños que están destinados a garantizar adecuados niveles de seguridad y salud de los trabajadores. Los famosos EPPs, en algunos casos lo llaman EPIs, que son un equipo de protección personal. Y dentro de estos existen dos, ¿no? Dos, individual, los EPIs que le dicen, y equipo de protección personal colectiva, ¿no? Y se resulta prioritaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos con origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de protección colectiva, lo que les mencioné, ¿no? Cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección individual. Los equipos de protección individual, los EPIs, ¿no? Las técnicas de evaluación, dice, de riesgo en los terrenos de la seguridad y la higiene industrial, a modo genérico, se basa su composición en la siguiente fórmula, ¿no? Dice, seguridad es nivel de riesgo, que es igual a consecuencias por la probabilidad por la exposición. Y higiene industrial es nivel de riesgo, es la toxicidad o concentración más tiempo. Consideraciones a tomar en cuenta. La finalidad de los EPPs o EPIs es protegernos de los riesgos que la tarea o de la actividad que pueda presentar. Las herramientas son útiles aunque los mismos estén diseñados para proteger contra un determinado riesgo, no entra dentro de los EPIs. El EPI debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado en forma prevista por el fabricante. El EPI debe ser elemento de protección para el que lo utiliza, no para la protección de productos o personas ajenas. Son ejemplos no considerados como EPIs los elementos utilizados por los manipuladores de alimentos o los utilizados en determinados sectores sanitarios. ¿Qué nos dice acá? Que básicamente los EPIs cumplen su función, ¿no? Dentro de los EPIs podemos encontrar lentes, guantes, los zapatos de seguridad, en algunos casos de repente chalecos, ¿no? Normas generales de uso. Como principio básico de actuación, los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud en los trabajadores, que no haya podido evitarse o limitarse lo suficientemente por medios físicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos y procedimientos de organización de trabajo. Generalmente que los EPIs tienen una función específica dentro de lo que es individualmente, y los EPIs colectivos, o los equipos de protección colectivos, también son que pueden utilizarse. Es un EPI colectivo, mayormente se ve, por ejemplo, un extintor, es un equipo de protección colectiva. ¿Por qué? Porque si llegara a existir de repente un incendio, el extintor va a proteger a un grupo, ¿no? Por eso es colectivo. También dentro de este grupo están consideradas las barandas, están consideradas incluso los andamios, las luces de emergencia. Para obligaciones de los empresarios y de los trabajadores. Acá vamos a ver. Dice, clasificación atendiendo a las normas, a las zonas a proteger. Dice, debemos proteger, ¿no? La cabeza.
proteger el oído, proteger los ojos y la cara, proteger las vías respiratorias, proteger las manos y los brazos, los pies y las piernas, el tronco y el abdomen. Entonces, los EPIs prácticamente son protectores de todas esas que les he mencionado. Entonces, acá tenemos el equipo de protección para servicio de alimentos, ¿no? Protección para los oídos. Muchas veces, en algunas empresas o fábricas, por ejemplo, hay unos ruidos, ¿no? Que los decibeles prácticamente pasa según la estandarización. Entonces, tenemos que tener una protección de audífonos, ¿no? Esto se ve básicamente en empresas donde existe demasiadas bullas por el mismo funcionamiento de la red. Equipos de protección para servicio de alimentación dentro de lo que es protección de manos, ¿no? Los guantes. Dentro de la alimentación, incluso aparte de que tenemos la persona que manipula, también damos protección. Equipos de protección, dice, para servicio de alimentación, ¿no? Lo que les mencionaba, los calzados de protección. En la industria alimentaria se ve básicamente utilizamos, ¿no? Unas botas blancas, de preferencia que tengan, que sean antideslizantes o para que no puedan resbalarse, ¿no? Acá también va a depender de tipo de fábrica que existe. Si la fábrica, por ejemplo, emana que el piso, en caso de repente las productoras de carnes, ¿no? Entonces, el tipo del piso dentro de la construcción tiene que ser especial para poder, incluso ingresar, ¿no? La ropa de protección ahora. Acá también va a depender del tipo de producción que se va a hacer, ¿no? Mayormente lo que es alimentos, ¿no? Se utiliza telas blancas, duras, proteger normalmente el cabello. Dice ahora, organización de la higiene y seguridad industrial. Y acá ya esto le compete a los empresarios o a los dueños, ¿no? Que tienen que formar o organizar su seguridad industrial, ¿no? Pues la finalidad de la organización de la seguridad industrial en cualquier actividad es ayudar a la dirección a que establezca y ponga en vigencia un programa destinado a proteger a los empleados y aumentar la producción mediante la prevención y control de accidentes que afecta a cualquiera de los elementos de la producción, recursos humanos, materiales, maquinarias, equipos y tiempo. Acá esta parte es básicamente para los dueños que tienen que implementar su plan. Lo que es higiene industrial, dice uno, identificar cuáles son los contaminantes que puedan afectar a la salud del trabajador. Medición, es decir, cuantificar el contaminante. Dice, se valorará el nivel de contaminante para decidir si se encuentra ante una situación segura o ante una situación peligrosa. ¿Y para qué situación segura? ¿No? Se lleva a cabo un control periódico. En situación peligrosa, se tendrá que actuar sobre los contaminantes mediante el control. Elementos básicos de la organización de la seguridad. 1, ¿no? Liderazgo de la dirección. 2, dice, asignación de responsabilidades hacia el personal de seguridad e higiene, hacia los distintos niveles de supervisión y hacia los comités mixtos. Mantenimiento de condiciones de trabajo seguros. Y último, implementación de un programa de capacitación y adiestramiento de seguridad. Como les decía, acá los dueños y empresarios cumplen una función
dar las facilidades incluso para poder implementar su plan de seguridad. También dice, sistema de registro, hay que registrarlo si es que existen los accidentes. Y con esos registros nos va a poder incluso, nos va a permitir tener datos estadísticos, ¿no? Para poder ver o en qué se está fallando en cuanto a lo que es seguridad industrial. Por el servicio de medicina laboral, toda empresa, toda fábrica tiene que contar con su, al menos con su tópico o su botiquín de primeros auxilios, ¿no? Y la aceptación de la responsabilidad por parte de los trabajadores. Accidentes. Entonces al trabajador también hay que inducirlo a eso, ¿no? Y que cumpla con sus responsabilidades, ¿no? Por ahora, tipo de organización de seguridad. Dice, si la organización es en línea, es la que delega las responsabilidades de la seguridad al superior, tanto en lo que se refiere al control de su personal como al de sus condiciones de seguridad del lugar de trabajo. Y hay organización de staff, o sea, son los tipos de organización, cómo se puede manejar eso. Más que todo, este es el plan de seguridad, el famoso SST, ¿no? Seguridad, salud y del trabajo, ¿no? Es una organización, dice, en línea, con personal especializado, para que asesore y ayude en todos los niveles. Incluye un responsable, un jefe de seguridad, que puede hacer el marco normativo, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, acá tenemos las normas dentro que están incluso vigentes acá en el Perú. Tenemos la ley 29.723, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el decreto supremo, la 005-2012, trabajo, ¿no? TDR trabajo, del Ministerio de Trabajo. Básicamente es el reglamento de la ley anterior, ¿no? Ahí se reglamenta todo cómo se hace o en qué casos se necesita. Tenemos la resolución ministerial, la 148-2012 también del trabajo. Es una guía, dice, una guía y formatos referenciales para el proceso de elección de representantes de los trabajadores ante el comité del SST. El SST es Seguridad y Salud del Trabajo. Tenemos la resolución ministerial, la 050-2013 del Ministerio de Trabajo. También son formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del SG, este es, ¿no? Seguridad en el trabajo, no más que todo de un sistema de gestión, ¿no? Sistema de gestión de seguridad en el trabajo. O sea, todo esto es un formato, ¿no? Donde se va a registrar y actualmente incluso el SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, ya está exigiendo a las empresas a raíz del COVID, ¿no? Que esta ley no se debiera hacer, ¿no? Y más bien, como dice, la nueva normalidad que tenemos ahora a raíz del COVID ya se está exigiendo que se cumpla esta ley, ¿no? Y por eso existen formatos, existen anexos incluso, ¿no? Donde uno pueda elaborar su propio plan de seguridad. También tenemos la resolución ministerial 085-2013, que es un sistema simplificado de registro del sistema de gestión, ¿no? De seguridad en el trabajo para MIPES, ¿no? Para micro y pequeñas empresas. Tenemos el decreto supremo, la 014-2013, que es el reglamento del registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá es, ¿no? En este caso, por ejemplo, los auditores que van a ir a inspeccionar las distintas empresas y fábricas, ¿no? ¿Qué tipo? Acá está enmarcada quiénes pueden ser auditores, qué profesionales pueden incluso ingresar a siguiendo este decreto supremo, ¿no? Tenemos la resolución ministerial 375-2008 también del trabajador,
norma básica de ergonometría y de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómico. Acá este es específico. La ergonometría incluso está dentro de una enfermedad profesional. Lo que acá busca es la comodidad del trabajador, ¿no? Ya sea la postura de sentarse, la postura de las distancias que existen entre la ventana y los escritorios. Si nos vamos dentro de una fábrica, ver las distancias que existe entre el manipulador y el equipo, o el operador en todo caso. El Decreto Supremo la 06/2014 de modificatoria del Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la última, la Ley 32/22, que no es una modificatoria de la ley que se dio ahora última, ¿no? Dice, higiene y seguridad industrial aplicados a los servicios de alimentación. Y se establecen medidas necesarias de prevención de accidentes y enfermedades del trabajador en el servicio. Entonces acá muchas veces encontramos, ¿no?, en una fábrica, bueno, acá le puse la cocina, pero puede ser de repente no una manilla, o puede ser una caldera, ¿no?, que emana de alguna otra manera calentura, ¿no? Y esto va, el ambiente mismo incluso bastante caliente, ¿no? Y puede haber acá peligros más que todo de quemaduras, ¿no? Más que todo en la manipulación de los utensilios, en los aparatos que se pueda tener en cuenta para poder cumplir con una planta física y equipo. Dice, la cuidadosa planificación de los espacios, teniendo en cuenta el tipo de sistema de servicio de alimentación, permitirá optimizar los recursos disponibles, reducir el tiempo en los diferentes procesos, facilitar el control de los mismos y disminuir los costos de producción. ¿A qué se refiere esto? Que cuando uno se diseña ya una planta productora de alimentos, entonces tenemos que tener en cuenta la distribución de las áreas y también tener en cuenta qué producto se va a elaborar, ¿no? Y dependiendo de eso, entonces hay que tener en cuenta con qué recursos se cuenta, con qué equipos y maquinarias se cuenta, para que así hacer una buena distribución de los equipos, ¿no? Y así poder reducir los tiempos de operación, y así poder facilitar incluso y la producción. Principales factores de riesgo según un servicio alimentario, materiales, dice. Bueno, dentro ¿no?, de la alimentación de los productos alimenticios o la fabricación de productos alimenticios, muchas veces nos encontramos, ¿no?, con operaciones ya sea de cortado, operaciones de cocido, y para cumplir la función tenemos que tener distintos materiales, ¿no?, como los cuchillos, después maquinarias para picar, ¿no? Un ejemplo ahí, que es una fábrica productora de carnes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Las puertas y escaleras, incluso también hay que tener en cuenta para tener pero más que todo prevención, el suelo. En cuanto a suelos, es dependiendo también de la cantidad, dependiendo del producto que se va a sacar. Si es un producto donde los pisos paran mojados, hay que tener en cuenta eso. Si es un producto de repente donde el polvo, ya sea elaboración de harinas, los equipos eléctricos también tienen que estar en buen estado, tiene que haber cables pelados, ¿no? O en lo primordial que tienen que estar canalizadas, ¿no? Prevención de accidentes por utilización de cuchillos, dice, ¿no? Moldadura en el mango, tener en cuenta el material a cortar, lo fino y delicado del corte, ¿no? En algunos casos utilizarás guantes o mandiles para proteger las manos. No se deben dejar cuchillos abandonados en lugares donde puedan caerse o tropezar en ellos.
Entonces, y para limpiar apoyándolos sobre una superficie. Contactos térmicos, ¿no? Ya sea los mangos de las cacerolas o sartenes o marmitas que se pueda utilizar, ¿no? Tiene que tener los aislantes. Dice, no apoyar ni acercarse a materiales calientes, objetos que puedan arder fácilmente, ya sea papel, madera, tejidos. Evitar mantener aceites a temperatura. En cuanto a caídas, dice, la mayor parte de las partículas de alimentos tienden a ser resbaladizas. Y cualquier producto que caiga al piso favorece las resbalones y caídas. Dice, los suelos deben ser de material antideslizante. Colocación de parrillas enrejadas para evitar resbalones debido a la grasa. Orden y limpieza, dice. Las cocinas se deben utilizar con carácter general de manera simultánea numerosos productos y utensilios que hacen necesario extremar las condiciones de orden y limpieza para evitar posibles accidentes. Otros aspectos a considerar, ¿no? General, ¿no? Las instalaciones de las cocinas, postura de movimientos adecuados en el trabajo y equipos de producción. Bueno, por último, ya casi culminando, dice, el trabajo de preparación de alimentos puede ser, la mayoría de los tiempos, libre de lesiones. Las lesiones que llegan a ocurrir usualmente resultan del no seguir las instrucciones, el descuido, la falta de conocimiento o una combinación de estos o factores parecidos. La cocina o el área de trabajo no es un puesto que se opera en condiciones, en algunos casos pueden presentar peligros de accidentes y enfermedades profesionales. El deber de la empresa es minimizar las situaciones de riesgos para sus empleados, rigiéndose por las normas ya. Bueno, colegas, con eso estaría culminando prácticamente. Si hubiera alguna pregunta o duda, estoy dispuesto a contestarles, ¿no? Aló, ingeniero, una consulta. Sí, le escucho. Yo tengo una planta de chocolate y la planta está distribuida en el primer nivel. Y en el segundo nivel hay la parte administrativa y de capacitaciones. Eh, debería de ser del mismo uso, o sea, para un proceso de alimentos, o toda la parte de la oficina debería estar en otro espacio. Esa sería mi consulta. Sí, pero ya. ¿Qué productos elaboran? Actualmente estamos produciendo lo que es chocolatería, Nix, bitters y todo eso es productos y pasta. Ya. Claro, de repente por cuestiones de economía se ha puesto que la parte lo normal de un diseño. La parte productiva tendría que estar alejado de la parte. Más que todo, en el caso, por ejemplo, de café, el equipo, la maquinaria que utiliza, y para lo que es el tostado, también que de repente puede afectar. Buenas tardes, se le escucha distorsionado, por favor. A ver, voy a ver mi audio. Ya, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, se escucha. Ya, no, les decía, ¿no? De que lo ideal es tener alejado o tener un espacio para el área de producción y para tener otro espacio para lo que es el área administrativa. ¿Por qué? Porque el área de producción
en este caso, como es elaboración de nips de cacao, el equipo que se utiliza ahí emana mucho ruido, y en el caso de la tostadora también incluso emana lo que es temperaturas altas, que puede perjudicar, ¿no?, a la parte administrativa. Se recomienda muchas veces de repente estar aislado la parte de producción del área administrativa, ¿no? Pero por cuestiones de que no se tiene con suficiente área, se puede hacer el momento de la construcción, ya sea el techo aligerado que se hace o las paredes, tienen que tener un elemento estructural básicamente construido para que los sonidos de la planta, ¿no?, salgan hacia afuera. Entonces tiene que haber un aislamiento de temperaturas, ¿no?, y un aislamiento también acústico. Y normalmente sí, o sea, ya existen incluso en el mercado para poder aislar los sonidos, ¿no? Sí se puede dar la construcción. Eso ya se ve en el diseño de la planta, para dar la funcionalidad más que todo. Si hubiera alguna otra pregunta. Hola, ingeniero, hay una pregunta en mensajería. Sí. Ingeniero Henry dice, buenos días. ¿Quién supervisa a las empresas de alimentos el tema de seguridad? Ingeniero Mira, Henry. ya, sí, escuché la pregunta. Dice, ¿quién supervisa a las empresas de alimentos en temas de seguridad, ¿no? Si vamos a utilizar el término de seguridad, es un tema bien amplio, ¿no? Bien amplio, porque hay seguridad en edificación, seguridad industrial, seguridad ocupacional y cosas así, ¿no? Si vamos a hablar netamente de alimentos, lo que es la seguridad, y uno como empresa siempre quiere sacar producto de calidad, entonces la norma de alimentos, si no me equivoco, la 07-98 creo que es, Sí, ¿no? Decreto Supremo. Decreto Supremo, ya. Ahí dentro de esa norma hay ciertos parámetros o ciertos requisitos para la construcción de un edificio de lo que va a ser netamente dedicada a lo que es producción de alimentos. Entonces, esto está supervisada por la IGESA, ¿no? En el caso de alimentos. Si en el caso de alimentos, más que todo de producto, si es de producto animal, el SENASA es la otra entidad también que supervisa. Y hay otra entidad también que supervisa el CNIPES, que es para productos hidrobiológicos. Eso es dentro de la planta, pero si es para lo que es trabajadores, ¿no? El Ministerio de Trabajo, por intermedio del SUNAFIL, también supervisa a las empresas que cumplan con su seguridad
ocupacional incluso, ¿no? Seguridad y seguridad y salud ocupacional, que llaman, ¿no? Básicamente son estas entidades las encargadas de supervisar la seguridad en las empresas. Ingeniero, buenas tardes, o buenos días. No sé si me escucha, por favor. Sí, le escucho, le escucho. Bien, bien. Bueno, con respecto pues a la pregunta que de repente hizo el participante, no puedo aportar de que si bien es cierto, en las empresas hay distintos temas para poder supervisar, ¿no? Y como usted lo mencionaba, en la parte de alimento, personal, maquinaria, etcétera. Pero, sin embargo, en las supervisiones a veces no se tiene en cuenta lo más importante, ¿no? Que es la parte de máquinas y la parte eléctrica. No, siempre, bueno, he estado visitando algunas empresas y hay deficiencias en la parte eléctrica, ¿no? Como sus conductores colgados, conductores a la vista, máquinas expuestas, sus tableros expuestos. Bueno, entonces esto pues sería una recomendación de repente para los que van a supervisar, ¿no? En todo caso, pues en las supervisiones siempre tienen que estar los especialistas y cada uno supervisar en su espacio, en su campo. Entonces, ¿para qué? Para obtener pues un accidente cero, ¿no? Cero accidente prácticamente. Entonces, bueno, eso es lo que quería aportar, ingeniero. Muchas gracias por el tiempo. Sí, le escuché perfectamente. Tiene razón, amigo. La cosa es que la norma, incluso está, ¿no? De cumplir con su función, de acuerdo a lo que dice la norma, ya, pero muchas veces, bueno, no es tema ajeno también a esto, que por cuestiones de corrupción, las empresas, de alguna otra manera, les cuento experiencia propia de lo que es lo que es inspección técnica de seguridad en edificios, ¿no? Que es un tema más que todo en el proceso de la construcción para lo que es certificación. ¿No? Y para eso, que básicamente no se está cumpliendo dentro de las normas mismas, ¿no? Tomar en cuenta también esto, incluso calificar a los, ¿no? Lo que es el Ministerio de Construcción y Vivienda. Que le baja, porque pero no ve. Hola Henry, no se escucha muy bien tu audio, no sé si podrías pegarte más al micro o... A ver, voy a ver qué es lo que está fallando acá el audio. Ya, ahora me escuchan. Sí, antes te escuchábamos así, palabras por palabras, muy lejos. Ajá. Ya, ok. Ya, no, les mencionaba que incluso el Ministerio de Trabajo conjuntamente con Contraloría están tomando muy en cuenta ya que los auditores también deban cumplir con sus funciones, ¿no? Porque se está viendo que muchos auditores no están cumpliendo la función que es. Y para eso lo que se está haciendo, o lo que van a hacer es convocar auditores en áreas, ya sea en áreas eléctricas, ya sea en áreas de construcción,
ya sea auditores, lo que es funcionalidad, ¿no? Porque como les decía, ¿no? El ingeniero civil, él construye, pero no ve la funcionalidad o la utilización que le van a dar al edificio. Entonces, ahí puede decir, es un bajón que se tiene dentro de la norma. Debe ser. Lo ideal sería que mandar especialistas en cada área para hacer inspecciones. Eso es por una parte en cuanto a la parte de los auditores, pero también ahora los administrados, en este caso, los dueños de las empresas, si ellos contaran con su plan de seguridad registrada, porque existen, ¿no?, documentos incluso que ya la norma le exige, que tienen que tener registro, ya sea de sus accidentes, ya sea de las maquinarias en cuanto a lo que es su mantenimiento preventivo, su mantenimiento. Yo pienso que sería de repente tomarlo más en cuenta y ver y así poder prevenir en caso de el Estado, los equipos y todo eso, ¿no? Pero se está viendo, ¿no?, la posibilidad de buscar auditores específicos, auditores, la parte eléctrica, un auditor específico y así, ¿no? Bien, ingeniero, disculpe de repente la última participación. No se le ha estado escuchando muy bien, estaba entrecortado, ¿no? Pero le he entendido de que obviamente pues hay deficiencias en la parte, por parte de repente del Estado, ¿no? En la parte de repente de especialistas. A veces se contratan o contrata el Estado eh, y puro ingeniero, ¿no? A veces los ingenieros pues están más en la parte de lo que es proyectos, etcétera. Más bien yo sugeriría de que se contraten o se tenga en vista a los profesionales técnicos, ¿no? Que son los más, que están los más cercanos al campo de la seguridad, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, de repente por esa parte pues se puede ver el perfil de los auditores, ¿no? Que también sean profesionales técnicos, que se les consideren aquellos que estén en el campo, ¿no? En el trabajo en sí, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte, ingeniero. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Ok, gracias. Buen aporte. Eso ya tiene que ver más que todo ya a ver cómo se puede hacer para que los técnicos, que muchas veces son más prácticos, también sean considerados actores, ¿no? Porque este, no puede ser ahorita de y la misma pone ahí ya lo que usted menciona, ¿no? Un buen aporte. Bueno, veo acá, dice, ¿cuál es la diferencia entre SST y SOMA? Dice, ¿no? Bueno, SST, dice, son las siglas de lo que es seguridad. Y SOMA, la S, o NA, también es seguridad. Entonces, lo que es el SST, netamente para las mujeres, ¿no? La seguridad de salud. Ingeniero Henry, ¿te podrías acercar un poco más al micro, por favor? Te agradecería. A ver, voy a ver, no sé, creo que está fallando acá mi micro. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí.
Ya, no, lo que les decía, no, el SST es para el trabajador. Ya, y el SS o el SOMA ya es para la empresa. Ingeniero Henry se encuentra en línea. No se escucha nada. A ver, audio, ¿me escuchan ahora? Ingeniero, puede ingresar, si no, con su celular para que pueda hablar como audio. ¿Me escuchan ahora? Está mal su audio, ingeniero. Ingrese con su celular para que pueda hablar con el celular. Estoy con el audio del celular. Sí se escucha, ingeniero. Ahora sí. Y ahora sí se escucha. Ya. Entonces, no, les explicaba. A ver, un ratito, creo, la computadora está sonando. Aló, ya, ¿me escuchan ahora? Sí. Ya, les explicaba sobre el SST y sobre el SOMA, ¿no? Ya, el SST es netamente para el trabajador personal. Por eso su sigla es Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, y el SOMA ya es para la empresa, la industria. Buscar, en otras palabras, que el personal esté laborando, ¿no? Cuidando su salud ocupacional y también cuidando el medio ambiente. Eso es lo que es SOMA. ¿Alguna pregunta más o si hubiera? O consulta, no sé. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle al ingeniero Dávila Barrutia, Henry, por el aporte que nos ha brindado el día de hoy en seguridad en las industrias alimentarias, seguridad industrial en la industria alimentaria. Agradecerles a ustedes por la participación y hemos esperado que esta pequeña charla y conversatorio haya sido de sus expectativas, hayamos podido lograr algunos interrogantes para poder aplicarlo dentro de nuestra empresa o labores diarios, cotidianos que se vienen realizando. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Henry. Muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Les dejaría con el ingeniero Jordi
que les explique sobre No. algunas charlas que podamos ¿Podrían realizar. poner link de asistencia? Se me cortó el internet al inicio. Por favor. Link de Sí. asistencia. Sí, ahí les está compartiendo el ingeniero Yori. Les va a compartir el link de asistencia de ingreso, salida y encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias con todos. Les estaríamos esperando en una nueva charla del día martes, que es etiquetado de alimentos. Bien. Ingeniero Yori, les dejamos con su persona para que les pueda explicar y ya estaríamos culminando la presente charla. Muchas gracias. Sí, ingeniera. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Henry, por la participación. Estoy enviando el link de asistencia para que puedan registrarse, por favor. ¿Alguna consulta que pueda haber? Pero sí, una consulta. Bueno, no es sobre el tema. Sería bueno que hagan un curso sobre manejo de efluentes de empresas de alimentos y de manejo de residuos, que también tiene una deficiencia en cuanto en cooperativas, MIPES y pymes. Ya, gracias, Elar. Vamos a tenerlo en cuenta para poder programar un curso o una charla para próximo mes. Gracias. ¿Alguna consulta más? Les recuerdo que el certificado se va a enviar a sus correos, la grabación del curso y los archivos que se ha proporcionado en esta charla. Perdón, la diapositiva. Disculpe, no ha llegado el link de asistencia. Hola. Sí, está en el chat. ¿Puedes verlo? Ahí en la parte superior, si estás con la laptop, ahí está el chat y ahí puedes ingresar. Solo hay el link de asistencia de entrada. ¿Ahora lo puedes ver? A ver, ¿me confirma? No, no, no. A ver, ¿me confirman ahora? ¿Se puede ver la asistencia de salida, entrada y la encuesta? No, solo veo el link de entrada. ¿Los demás participantes pueden ver? Sí está la asistencia de entrada, la salida y la encuesta de satisfacción. Ya, entonces sería bueno que salgues e ingreses nuevamente. Tal vez en la línea de tu internet no te deja ver por eso. Ok.
Disculpe, Yori, buen día. Le quería hacer una consulta, bueno, fuera del tema del curso anterior. Sí, ¿Me escucha? dígame. Sí, parece que se me borró en mis correos sobre el certificado de HACCP. No sé si me podría mandar nuevamente ese correo porque solamente tengo de BPM y de PGH. Ya, No lo encuentro en mi correo porque sí asistí yo y rellené todo ¿no? El examen, todo eso de la satisfacción, ¿no? La encuesta de satisfacción llené. Me parece que haberlo visto, pero creo que no sé si tal vez estaba en correos no deseados y se eliminó. No lo encuentro ahora. ya voy a buscarlo. Voy a Por buscarlo. favor, Me envías tus datos a este correo que estoy enviando ahorita. muchísimas gracias. Ya.